te propongo un camino que recorrer juntos. Un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki. Un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó. Donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Hay muchos interrogantes sobre el mundo de la radioestesia y tanto que sí. Si sabierais dónde trabaja el mejor radioestesista del mundo, o al menos el más cotizado. Luego os lo digo, pero antes vamos a saludar como cada semana al maestro de Reiki japonés, el maestro Joan Piquer. Maestro, buen día, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, pues muy contento, muy agradecido de estar aquí una vez más para compartir los misterios de la vida. Joan, vamos a hablar, si te parece, de que esto es muy interesante y está al alcance de todo el mundo. Y pasa desapercibido, ¿no? Es como, no sé, si te vas a la montaña y vas por el camino y solo ves el camino, o te adentras del bosque y empiezas a ver los animales en plena naturaleza, aquel arroyo con esa agua tan fresca que está bajando estos días, que no para de llover desde el primer fin de semana de mayo aquí en Andorra, etcétera, etcétera. Bueno, tú eliges, ¿no? El camino fácil, el camino, entre comillas, aburrido, o el que te da magia, el que te da misterio, el que te da vida. Todo lo que es estar conectado con la naturaleza es vida. Y desde tiempos inmemoriales ha habido personas radioestesistas, ¿no?, que han utilizado el péndulo para 1001, o quizás más, 1001 más n+1, elementos de cálculo, adivinatorios, de predicción, premonición, de búsqueda de agua. Bueno, seguro que me dejo muchos, ¿verdad, Joan? Bueno, total, a ver, aquí podríamos etiquetar, ¿no? Radioestesia, que también sería correcto, o incluso raptomancia, es el arte de interpretar o recibir estímulos magnéticos o radiaciones de un lugar, o incluso, aunque el lugar no nos interese y nos interesa una cuestión determinada, o sea, a través de una herramienta, como podrían ser pues la rama de un árbol, una varita o un péndulo, pues podemos conectar con una onda o con un estímulo eléctrico que hace que la persona cambie su frecuencia, y ahí podamos interpretar, por ejemplo, en un terreno, como comentábamos en programas anteriores, ¿no?, dónde hay agua. O incluso, pues a veces se dice, ¿no?, pues si una persona puede encontrar dónde hay agua en un terreno, si nos interesa buscar dónde hay petróleo, o dónde hay una mina de oro, o dónde hay un tesoro, o dónde hay un objeto perdido, cuidado, que esto funciona. Entonces, vamos a ver aquí en el programa de hoy los diferentes tipos de péndulo que hay. ¿Cuál es el origen de esto? Bueno, pues se dice que esto podría remontarse al año 1785, donde la palabra tendría sello de Grecia, ¿no? Entonces sería raptomancia, por ejemplo, pues sería de vara y adivinación, ¿eh? Entonces sería ahí como una interpretación que nos podría venir de la antigua Grecia. Normalmente se usaba como dos L's, que muchas veces vemos en las varillas metálicas, que se pueden fabricar por uno mismo. Serían como dos L's que se cogen por la mano, y ahí pues vemos que la varilla pues se mueve de izquierda a derecha, se cruza, se abre, depende de la onda que esté captando. Pero hay otra cosa aún más ancestral,
que es una forma de I, con forma de I sostendríamos, de Y, sostendríamos como un palo, como podría ser una rama de avellano, cogeríamos con las dos manos, como si fuese un mando, y acabaría en un palo, y ahí también tendríamos ese efecto donde vemos que la rama de árbol va para arriba o va para abajo. Entonces tiene como una sensibilidad, como si fuese una antena que está captando una onda. Bueno, esto sería el origen, ¿no? El origen de la historia de la palabra radioestesia, raptomancia, y hoy en día ya estamos en un mundo más moderno, donde sí que la varilla metálica se usa mucho. La de madera ha quedado un poco más en el pasado, en la historia del recuerdo, pero sí que normalmente todos nosotros, pues que estamos aquí en el mundito espiritual, pues usamos péndulos, y entonces empiezan a llegar a nosotros péndulos de todo tipo, muy curiosos. Yo, por ejemplo, ahora tengo un péndulo que es el que más uso. La verdad que tengo una colección. Claro, van pasando los años y si nos gustan estas cosas, al final acabamos o con una caja llena de péndulos o, como es mi caso, con un estuche lleno de péndulos. Les voy a contar, por ejemplo, el mío, ¿no? El péndulo que uso actualmente es un péndulo de madera. Es un péndulo pues que tiene una forma como si fuese una plomada de obra, pero una plomada a tensión, porque se dice que el formato que yo uso, es un péndulo del antiguo Egipto. Entonces, pues bueno, en uno de mis viajes a Egipto, pues encontramos una rama en la orilla del río Nilo, una rama de árbol oscuro, de árbol negro, y cogimos esa rama y fuimos a un carpintero y nos hicieron unos péndulos de esa rama que encontramos en el Nilo. Entonces, actualmente, pues eso, yo creo que fue en el año 2017, y actualmente, pues bueno, tengo como un cariño especial a ese péndulo de madera, importante el material, porque por la historia que tiene, ¿no? Y por el recuerdo y de dónde viene supuestamente, porque esa forma que el carpintero hizo es una de las muchas formas de los péndulos egipcios que se han encontrado en las tumbas de los faraones o de las personas pues que fueron enterradas como en el procedimiento típico del antiguo Egipto, con todos los utensilios y todos los tesoros que hoy hemos podido encontrar. Entonces, bueno, hay un sinfín de péndulos egipcios y yo concretamente uso ese de madera. ¿Por qué? Porque es importante elegir el material, si es madera, si es piedra, si es metálico, o incluso si no tiene una forma concreta de péndulo, pero por ejemplo es algo que cuelga, como podría ser un reloj de bolsillo. Vamos a definirlo. Hay un sinfín de péndulos con formas, pesos, materiales. Entonces, por ejemplo, si cogiésemos la persona, si eligiera un péndulo metálico ligero, largo y con punta, incluso la punta puede ser afilada. Durante muchos años trabajé con un péndulo de este tipo. Era un péndulo con espiral, como si fuese un muelle, y acababa con una punta afilada. Ese tipo de péndulo nos podría ayudar, si es ligero, con punta afilada, alargado, nos podría ayudar para trabajos de precisión. Trabajo de precisión quiere decir, si yo cojo un mapa y quiero saber en ese mapa alguna información concreta, pues con precisión la punta fina me va a marcar el punto exacto que a mí me interesa en ese mapa, ya sea para encontrar una información, por ejemplo, de una persona que se ha perdido, de una mascota que se ha perdido, a veces me han preguntado, un coche, ¿no? Que han robado un coche, que han robado una motocicleta. Entonces, el péndulo de precisión sería el que tiene la punta afilada y es ligero. Entonces es como una antena que te conecta con el objeto, y aquí se dice que el metálico, incluso habría otro que es también interesante para esta cuestión que yo estoy diciendo, que es el péndulo que tiene un depósito. El péndulo de depósito en su interior es lo que hace que ahí se puedan introducir testigos. Testigos, por ejemplo, pues si un perro se pierde, ¿no? Pues te traen pelo de la mascota que se ha perdido y se pone dentro del péndulo con depósito.
y entonces es como que ese péndulo se conecta con la frecuencia de la onda y es como que conecta con el perro allá donde esté. Entonces, bueno, eso también es interesante a la hora de buscar a mascotas que se han perdido o encontrar algo que nos interesa, como puede ser agua. Si estamos en un terreno y queremos encontrar agua, podríamos meter agua dentro del depósito. Otros tipos de péndulo que están hoy en día muy de moda, además son muy bonitos y comercialmente son los más fáciles de encontrar, serían los de piedras semipreciosas. Ahí estaríamos hablando de auténticas obras de arte que incluso pueden mezclar las piedras. Pues serían péndulos básicos como de amatista, cuarzo, o incluso péndulos que tienen formas donde incluso hay 7 piedras que podrían corresponder a los 7 chakras. Este tipo de piedras que desprenden una onda cuando se mueve el péndulo podría ser adecuado según la frecuencia que nosotros queremos despertar. Por ejemplo, para que se me entienda, si queremos pues generar una energía de amor, pues cogeríamos, o hacer un trabajo de amor impersonal o personal, pues cogeríamos un péndulo de cuarzo rosa. Si quisiéramos, en cambio, pues sería el cuarto chakra, ¿no? El cuarzo rosa pues correspondería al cuarto chakra. Si tenemos 7 chakras pues en el cuerpo, pues depende el tipo de trabajo que corresponda a esas 7 energías, podríamos coger un mineral u otro. Otro tipo de péndulo sería el péndulo pesado. O sea, hay péndulos que son muy pesados. Pesados se dice, y además suelen ser metálicos. Incluso recuerdo uno que cayó en mis manos que tenía como forma de UFO, de ovni, ¿no? De objeto volador. Realmente tú coges ese péndulo y sientes como un peso especial. Ese tipo de péndulos se usan normalmente para encontrar geopatías. Geopatías quiere decir radiaciones de la Tierra que a veces pues tienen una geopatía que se asocia a que está desprendiendo una onda que puede perjudicar a las personas que están encima de ellas. Pues se habla a veces de una vena subterránea, ¿no? Si hay agua debajo de la Tierra y nosotros estamos encima durmiendo con una cama porque vivimos ahí, pues eso podría afectar nuestro bienestar y podría tener unas consecuencias graves. O incluso hay ondas que a veces pues etiquetamos como cruces de líneas Harman, cruces de líneas Curry, incluso a veces se etiquetan este tipo de cruces como puntos estrella, chimeneas, y hay otras redes energéticas que envuelven al planeta Tierra, y este tipo de péndulos localizan dónde están esas ondas y si están dentro de un hogar o si están dentro de un lugar de trabajo en el que pasamos muchas horas. Entonces, este tipo de péndulos son pesados y suelen ser metálicos. Otro tipo de péndulos, pues por ejemplo, los que a mí normalmente me gustan últimamente, que serían de madera, son fáciles de usar y se limpian con facilidad. Los péndulos anteriores que he mencionado, pues si son péndulos de piedra, a la hora de finalizar el trabajo se tienen que limpiar. Ahí estaría el problema, ¿no? Porque la piedra absorbe la memoria del trabajo que se está haciendo. Entonces, una manera de limpiarlo sería con el humo de un incienso, debajo del agua de un grifo, para que se limpie y se vaya la memoria que ha impregnado la piedra. En cambio, se dice que el péndulo de metal no se limpia. Eso se dice, ¿no? Que el péndulo metálico no necesita limpieza. Yo no estoy del todo de acuerdo. Por eso, el péndulo de metal, si alguien leyera uno en sus manos, pues estaría bien que le pasase un incienso. O hay otro tipo de limpiezas como soplar o dar golpes en el aire para desimpregnar la pieza metálica de la energía que ha captado. Atención, porque el de madera es muy sencillito. Solamente que demos un par de golpes en una superficie sólida, el péndulo estaría limpio, desimpregnado. Podremos dejar pues que se caiga al suelo ligeramente, le daríamos 2 golpecitos en el suelo y el péndulo pues ya estaría limpio. Entonces, esto sería la manera de limpiar un péndulo de madera. El péndulo de madera tiene diferentes formas. Nos podría ayudar
para ya sea emitir una onda para equilibrado energético, por ejemplo, una armonización de chakras, o bien trabajos psíquicos, mentales y de adivinación. Por otro lado, quiero decir, cualquier cosa que pendule y que caiga podría ser un péndulo. Yo me recuerdo que hice experimentos muy osados, incluso cogiendo una manguera con un mango que servía para limpiar con agua, ¿no? Y entonces con esa manguera y ese mango que servía para limpiar, me acuerdo que hacía que eso fuese el péndulo, ¿no? Lo quise llevar al extremo, ¿no? Porque se dice que cualquier cosa puede ser un péndulo, y es cierto, cualquier cosa puede ser un collar, ¿no? Que si llevamos una cuerda con algo, con una placa colgando en el pecho, con un cinturón, con un reloj de bolsillo, que es lo clásico. Joan, y una cuestión. Seguro que hay personas que lo piensan, ¿no? Bueno, los que venimos del campo científico, a veces te tienes que dar un par de trombos mentales para enderezar bien la carretera de la comprensión de las cosas. Y las personas que pueden pensar, no, esto, pues bueno, esto es una historia que se han montado algunos y que esto atiende, pues, quizás a una función ideomotor de la misma persona. Pero claro, aquí hay que... Cuando yo descubrí el péndulo, fíjate, me lo regaló, y lo tengo guardado, una dentista. Dice, mira, que con esto te lo pasarás bien. Y viví una experiencia muy, muy extraña, tan sumamente extraña que me llamó la atención, que digo, caray, puedes preguntar de todo, y daba respuestas muy, muy certeras, ¿eh? Hay algunas que se le fue la pinza y él mismo se bloqueó, ni orbitaba, ni quedó vertical, se quedó en oblicuo, que me quedé alucinado. Y aquel ya lo guardé y lo dejé reposar durante un tiempo. Pero claro, ¿cómo demostrar, si es que hay que demostrar algo? Porque en la vida a veces hay que demostrar o no demostrar, de que esto funciona. Joan, y quizás tendremos que hablar de una empresa que lleva muchos años, como es Shell Peak. Anteriormente creo que se llamaba Royal Dutch Shell, esta empresa de hidrocarburos, de petróleo, gasolina y diésel, etcétera, originaria en los Países Bajos, y que el radiestesista, el rabdomante más destacado y más cotizado del mundo, trabaja para ellos. Por algo será, ¿no, Joan? Bueno, pues porque funciona. Entonces, si alguien duda de esto, yo pienso que, por supuesto, se tiene que demostrar, porque esto no es un invento, no es una sugestión, es una habilidad, es una habilidad que, en mi opinión, estaría dentro del poder mental que todas las personas tienen, pero no saben cómo utilizar. Entonces, el péndulo es algo que es una herramienta. No es que el péndulo sea el poderoso o sea algo que tiene una onda especial. O sea, aquí la onda especial y lo poderoso es el ser, la persona, su sexto sentido. Lo que pasa que es un sexto sentido perdido porque estamos en un mundo materialista. Entonces, con el péndulo, con esta pequeña herramienta, con algo que cuelga, que puede ser incluso lo hecho con un botón colgando de un hilo, el resultado es sorprendente, porque la persona puede descubrir ese poder que está dentro de ella. ¿Cómo podríamos demostrar que esto funciona? Sería la cuestión que planteas, y muy acertada, porque esto no es una cuestión de creencia, no es una cuestión de superstición, no, es una realidad. ¿Cómo podemos demostrarlo? Muy fácil. Yo continuamente hice experimentos, ¿no? Pues comentábamos en programas anteriores. Uno que no comenté y que también es interesante es el de las cajas de cerilla. Cogemos 3 cajas de cerilla, por ejemplo, 3 cajas de cerilla, y metemos un pequeño cuarzo dentro de una de estas cajas y mezclamos la caja. Las cajas son iguales. Entonces llega un momento que ya no sabes dónde está el cuarzo. O incluso ese ejercicio lo puede hacer otra persona para que no notes tú el peso de la caja cuando la arrastras. Entonces podemos presentarnos con el péndulo delante de las 3 cajas. Incluso podrían haber 5 cajas. A veces lo he hecho con 5 cajas. O me acuerdo una vez en Japón que me pusieron 7 vasos para que demostrara que esto era verdad.
Entonces el péndulo toma una inclinación cuando nos presentamos delante de las diferentes posibilidades, y en la inclinación, cuando el péndulo empieza a oscilar, nos dirige donde está el cuarzo. Entonces podemos abrir la caja y si dentro de la caja está el cuarzo, ahí tenemos la prueba. O, por ejemplo, como a mí me hicieron, habían ahí 7 vasos y me escondieron un papelito debajo de uno de esos 7 vasos. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, hay muchas otras formas, ¿eh? Entonces, esto es así como una pincelada, ¿no? O sea, si estamos aquí hablando de esto es porque funciona realmente. Entonces, bueno, hay muchas pruebas y ves que no es esa parte de la personalidad que tú conoces, es una parte de tu personalidad desconocida que se está manifestando a través del péndulo. Y además, Joan, en el curso que vamos a hacer del péndulo, creo que por primera vez en la historia se va a desvelar exactamente qué circunstancias, qué impulsos eléctricos, qué campos geomagnéticos, qué percepciones, y quizás me atrevo a decir qué clarividencia hace que te dé unas respuestas concretas a algo que es certero y real. Y esto creo que se merece casi la exclusiva mundial, porque muchas veces hay mucho de todo, pero de, oiga, esto funciona así y es un sí o sí. Yo hice una prueba hace un montón de años ya con el péndulo, Joan. Estoy haciendo una ahora en la actualidad, es muy heavy, esta es muy potente. Hicimos unas, ¿recuerdas?, para ver quién ganara las elecciones en España el 23 de julio y también utilizando el péndulo, quién gobernará España. Lo pusimos en un sobre, está bien guardado, bien escondido, a ver si acierta o no. Porque al fin y al cabo nosotros somos transmisores de una información. Y con esto ya lo he dicho todo. Pero hace años hice una prueba con personas que de mi círculo, pero que tenían alguna cosita tipo dolencia, pero que no lo habían revelado o yo desconocía. Y les dije que se pusieran sentados en una silla, que me dieran la mano y a ver qué captaba. Oye, en la silla no funcionó, tenían que estar tumbados, los hice tumbar, les pasé el péndulo y certeramente marcó el punto donde, vamos a decirlo, había una anomalía de salud. Pequeñitas, pero las marcó perfectamente. Nos quedamos todos perplejos, porque dice, ¿algún fallo habrá? Pues no, Joan, así fue. ¿Y tú recuerdas en un curso que hicimos, que también hicimos un pequeño uso del péndulo y cómo marcó una zona de los genitales de una persona que había pues también una anomalía celular? Sí, es que es algo curioso. Yo os confieso, en mis sesiones de Reiki siempre utilizo el péndulo y nunca me falla. O sea, no hago una entrevista previa, el péndulo me dice, el problema está aquí. Luego hago la sesión energética espiritual y después, posteriormente, la persona pues dice, sí, efectivamente, ahí está el problema. Entonces, bueno, lo que tú comentas, Ferran, aquellas personas que sean terapeutas o que les interese esto, el péndulo, concretamente con este tema, a mí nunca me falla y espero que siga así. Entonces, si el péndulo se usa bien, pues este es uno de los muchos beneficios, ¿no? Nos marca dónde está el problema sin que lo sepamos, porque hay una parte de nosotros que sí que lo sabe. Y si hacemos Reiki o algún tipo de terapia, pues esto es, o sea, para ver el origen del problema, dónde está. O sea, aquí podríamos decir cosas impresionantes, pero vamos a contarlas en profundidad el día 2 de septiembre, como tú decías. O sea, va a ser un curso especial que haremos en Andorra, en un lugar en donde hay un bosque que es impresionante. Entonces ahí no solamente enseñaremos el uso de los péndulos, las varillas, sino también será un curso para despertar la clarividencia, para despertar ese sexto sentido. Será el 2 de septiembre en Andorra, donde además regalaremos un péndulo para las primeras personas que se están inscribiendo. Que además no será un péndulo cualquiera, que será un péndulo, pero que lo consagraremos. Y esto es, bueno, es darle muchas vitaminas a la propia vitamina, ¿que sí? Pues sí, no, el tema de despertar la energía del objeto, eso ayuda a que el trabajo sea más interesante. Por otro lado, también hay que tener algo en cuenta, ¿no? A veces pensaba, ostras, mira, este ejercicio me parece interesante. O sea, si hacemos un curso y pidiésemos a la persona que consiguieran el péndulo más bonito que exista, ¿no? Que tienen que traer ese objeto. Y luego, cuando se presentasen al curso, tuviésemos ahí un tronco cortado y cogiéramos una maza y dijésemos, pon el péndulo ahí y ahora rómpelo a mazazos. Sería como un choque, ¿no? Porque fijaos el proceso de la persona.
A pesar de todo lo que hemos dicho, a pesar de que hemos dicho que un péndulo puede ser con un hilo, con un botón colgando, la mente, ¿dónde va? Va a la apariencia, va al objeto, va a lo material. Es como que se adora al péndulo y se tiene como un objeto que tiene vida propia, y sí que es verdad, tiene vida propia si se consagra y si se ritualiza, pero no tiene vida propia como objeto. Entonces eso pensé, ostras, esto es una gran lección para el cerebro, para romper el hábito de que el poder no está en el péndulo, el poder está en el individuo. Por eso, este 2 de septiembre, también queremos enseñar a la gente que se conviertan ellos en el péndulo. Por un lado enseñaremos el péndulo, pero por un lado enseñaremos a que la persona se convierta en el péndulo y que sea ella la que vea el sí, el no, y la que vea esas imágenes o esas energías se impregnen cuando a la persona le interese. Y eso también es algo muy interesante e inédito. ¿Cómo se nos ha ido el tiempo, eh? Yo es que alucino, Joan, cuando conversamos y hablamos de esos temas tan apasionantes que se salen de todo lo que hay ahora, que está como perturbado, no al 100%, pero que dices, oiga, es que esto te encuentras contigo mismo, ¿no? Y vete a saber si tienes este don, esta capacidad o este talento, que mira, pues lo tienes como aquella foto en la cartera, que la miras de vez en cuando, pero no le acabas de encontrar el significado. Pues oiga, esto está dentro de usted. Y claro, si las neuronas tienen una conexión eléctrica, si las células tienen su campo electromagnético, porque son electromagnéticas, y también emiten su radiación, su biocampo energético, oiga, ¿y si resulta que esto hay un vocabulario? Si resulta que hay una ciencia, un lenguaje hasta ahora solo conocido por muy pocas personas que te puede ayudar en tantas ocasiones y lo tienes allí más guardado que los que tienen un coche clásico que no lo sacan nunca? En fin, bueno. Joan, un teléfono importante, amigos y amigas, tomad nota, un teléfono para inscribirse en este curso de péndulo y clarividencia. Es el +34 652 52 23 48 o en Instagram en @piquerjoan. Amigos y amigas, como siempre, qué bonito es saber, qué bonito es compartir. Joan, maestro, muchísimas gracias una vez más por aportarnos estos campos que nos dejan alucinados, la verdad. Porque lo que te alucina no deja de alucinarte durante mucho, mucho tiempo. Y eso se retroalimenta. Repito, Joan, muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos y bendiciones para todos, hasta la próxima. Y si alguna vez te has planteado descubrir cosas, encontrar cosas o incluso atreverte a preguntar cosas que algunas son incómodas por sus respuestas, con el péndulo tienes tu ocasión. Dicho esto, que cada uno saque sus propias conclusiones. Te propongo un camino que recorrer juntos, un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki, un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó, donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer.